Jóvenes, buenas noches. Hoy día vamos a continuar con las funciones. Acuérdense, hemos hecho lo que es un producto cartesiano. Si yo tengo el conjunto M formado por uno y 2 y el conjunto N formado por 3, 4, 5, M por N está formado por uno, 3, uno, 4, uno, 5, 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Esto es un conjunto de pares ordenados. Y la relación vendría a ser un subconjunto de este producto cartesiano, ¿está bien? Que tiene ciertas características. Ahora, ¿qué es una función? Una función es una dependencia entre dos magnitudes. Por ejemplo, la magnitud, el precio que yo pago al comprar arroz depende de la cantidad de arroz. Supongamos, por 1 kilo pago 3 soles, por 2 kilos pago 6 soles, por 3 kilos pago 9 soles. O sea, el precio depende de los kilos. Eso es una dependencia entre dos magnitudes. Si yo tengo dos conjuntos A y B, pueden ser A igual a B, llamaremos una función definida en a valores en B, o sea, se llama función de A y B, donde el primer conjunto, estos son dos conjuntos, el primer conjunto, conjunto de partida y el conjunto de llegada. Vamos a definir una función a toda relación, o sea, una función es una relación a toda relación f que está contenida también en el producto cartesiano de A por B, que tiene una propiedad. Si yo tengo un par ordenado que pertenece a la función y un par ordenado que pertenece a AC, que pertenece también a la función, entonces necesariamente para que sea función, B debe ser igual a C. Es decir, una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que dos pares distintos nunca tienen que tener el mismo primer elemento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una función? También es un conjunto de pares ordenados. Ya así va a ver. De tal manera, en otras palabras, que el primer elemento no debe tener dos, no se deben relacionar con dos elementos. O sea, dice, una función es un conjunto de pares ordenados de elementos, tal que dos pares distintos nunca deben tener el primer elemento. A una función de A en B se designa por este gráfico, mira, se llama función que va de A en B. Acá está el conjunto A, el conjunto B, esto es una función, los elementos de A, los elementos de B. Dice, se lee, f es una función de A en B, A elementos de A y B son los elementos de B. Vamos a ver, miren acá ustedes, para que vean quiénes son funciones y quiénes no. Por ejemplo, acá tengo el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A se relaciona con 1, el conjunto B también se relaciona con 1 y el conjunto C también se relaciona con 1. Es una función, o sea, el primer se relaciona solamente con 1, el segundo también con 1 y el tercero también con 1. Esta también es una función, 1 se está relacionando con C, 2 se está relacionando con D y 3 se está relacionando con C. Pero miren esto, ¿por qué esto no es una función? Porque el 1 se está relacionando con B, que está bien, pero el 2 se relaciona con dos elementos del segundo conjunto, se relaciona con A y se relaciona con C. Entonces, esta no es una función. O sea, mire, el primer elemento se está relacionando con dos elementos del segundo conjunto. Entonces, esta no es una función. No es función porque se repite la primera componente. F solamente sería una relación, pero no vendría a ser una función. ¿Está bien? Vamos a ver acá. Entonces ya saben que los primeros elementos no se deben relacionar con dos elementos del segundo conjunto. No es función. Los demás sí son funciones. ¿Ya? Vamos a determinar acá, entonces, mira, dice, determina los valores de A y B de modo que el siguiente conjunto, F, es una función. O sea, me están diciendo que este conjunto ya es una función. Si es una función, miren lo que pasa acá. El 2 se relaciona con 5. Entonces, el 2 se está relacionando con 2 al cuadrado menos b.
Entonces, para que sea función, el 2 se debe relacionar con un único elemento. O sea, el 2 se debe relacionar con 5. Entonces, esto de acá también debe ser 5. 2 al cuadrado menos b es 5, porque ya me están diciendo que es una función. Igual acá, el menos 1 con el 4 y acá el menos 1 con b menos al cuadrado. Entonces, también todo esto b menos al cuadrado debe ser 4 para que sea una función, porque me dice, determina los valores de A y B de modo que el siguiente conjunto, o sea, todo este conjunto, sea una función. Entonces, para que sea función, el 2 se debe relacionar con un único elemento. Como se relaciona acá con 5, entonces todo esto debe ser 5. Y menos 1 se relaciona con 4, todo esto también debe ser 4. Entonces voy a hacer mi ecuación. 2 al cuadrado menos b igual a 5. Y también tengo b menos al cuadrado igual a 4. Tengo dos ecuaciones que las voy a sumar. Y tengo acá 2 al cuadrado menos al cuadrado, me queda 1 al cuadrado, menos b más b se van, tengo al cuadrado igual a 9, estoy sumando, por lo tanto a vale 3 o a vale menos 3. En 2 tengo también que b menos 9, b menos 9, ¿por qué menos 9? Tengo b menos al cuadrado, pero al cuadrado es 9, ¿sí o no? B menos 9 igual 4, por lo tanto b vale 3. Entonces, ¿cuánto vale A? A puede valer más menos 3 y B vale 3. Entonces, acuérdense para terminar esta parte, una relación es una función cuando los primeros elementos se deben relacionar solo con un elemento del conjunto, en este caso n. Acá el 1 se relaciona con c, el 3 con b, el 2 con c. Esta, recuerden, no es función porque el 2 se está relacionando a la vez con a y con c. Vamos a continuar entonces un ratito. Seguimos. Dominio y rango de una función. Habíamos dicho cuando explicábamos relación que el dominio estaba formando por las x, o sea, los elementos del primer conjunto, y el rango los elementos del segundo conjunto. Acá también el dominio y el rango de una función. Si f es una función de a en b, el conjunto a se llamará conjunto de partida o dominio de la función y b el conjunto de llegada o rango. El dominio de una función se designa por don de f o d de f y se define como el conjunto. El dominio de la función está formado por todas las x que pertenecen a, tal que existe y tal que x e y pertenecen a la función. Son las primeras componentes de los pares ordenados. El dominio son las primeras componentes de los pares ordenados. El rango, o también llamado imagen de una función, se designa por rang o in de f y se define como el conjunto siguiente. El rango está formado por las y que pertenecen al conjunto b. Tal que existe un x, tal que x e y también pertenecen a la función. Son las segundas componentes de los pares ordenados. Si el par ordenado AB pertenece a la función, escribimos así, que B está en función de A. B es igual a f de A. F de A significa que B está en función de A. Y diremos que B es imagen de A en F, o también que B es el valor de F en A. Si yo tengo la función A, B que pertenece al producto cartesiano A por B, B es igual a f de A y A pertenece al dominio. Vamos a ver acá, miren, un ejemplo muy fácil. Dice, halla el dominio y el rango de la función. Esto es una función, acuérdate que una función es un conjunto de pares ordenados, ahí tengo, tal que la primera componente se debe relacionar solo con una componente del segundo par. Entonces, estos son funciones porque el 2 se relaciona con 3, el 4 con el 5, el 6 el 3 y el menos 2 con el A. Hay el dominio y el rango de la función. El dominio solamente son las primeras componentes de los pares, o sea, 2, 4, 6 y menos 2. Y el rango está formado por 3, 5, 3, 5, 3 de nuevo, pero ya no copio 3 y ya. Este es el rango. ¿Está bien? Nada más es el dominio y el rango. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia
Es una expresión matemática que relaciona a cada elemento de la función con su respectivo rango o imagen. Y también se representa como f de x. ¿Qué quiere decir? Cuánto vale y está relacionado o está en función del valor de x. X vendría a ser la variable independiente e y la dependiente, porque y depende del valor que toma x. F de x es igual a la función f de x está formada por los x, y que pertenecen a los reales, tal que y está en función de x para todo x que pertenece al dominio. Esta es la regla de correspondencia. Toda función, vamos a ver poco a poco, que tiene una regla de correspondencia. Por ejemplo, en esta de acá, mira, para definir una función es suficiente conocer el dominio y una regla de correspondencia que permite asignar para cualquier x que pertenece al dominio su imagen. Por ejemplo, f de x es igual a 3x menos 1. O en otras palabras, y f de x, porque f de x es igual a y es igual a 3x menos 1. Para todo x que pertenece a 0,5. O sea, esto es el dominio y el rango, esta es la regla de correspondencia. Y el rango sale de acá va a salir el rango. ¿Está bien? Entonces, esto es la regla de correspondencia y este es el dominio. Vamos a ver, una función real de variable real. En una función real quiere decir que ya no te van a dar el conjunto A formado por 1, 2, 3, el conjunto B formado por 4, 5 y 6, algo así. No, la función real van a trabajar todos los números reales. El dominio es los reales y el rango son los números reales. Pero va a haber ciertas excepciones en ciertos tipos de funciones que vamos a ver acá. Por ejemplo, hay el dominio de la siguiente función. Habíamos dicho que el dominio está formado por todas las x o las primeras componentes. Entonces yo tengo la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Esto es una regla de correspondencia. En otras palabras me dice que y es igual a la raíz de x menos 2. Habíamos dicho que para que esta raíz exista tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo voy a comenzar, a mí me piden hallar el dominio, o sea, ¿qué valores puede tomar x? Entonces yo digo que x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x es mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Acá no puede tomar x cualquier número real. X tiene que ser mayor o igual que el 2. Entonces el dominio será desde el 2 hasta el más infinito. Ya ese es el dominio nada más. Entonces el dominio tiene que estar formada por todas las x. Esto es una regla de correspondencia. Me piden el dominio de esta función. Entonces para hallar el dominio tengo que ver qué valores toma x. Entonces cuando es una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x es mayor que 2 y el dominio será desde 2 hasta el más infinito. Miren esto, es un gráfico, es una función. Me dice AB, el 1 se relaciona, dice F está formado por los pares x, y que pertenecen a por b, tal que y es igual a x al cubo. O sea, este y es igual a este x al cubo. Entonces yo comienzo, 1 al cubo es 1, entonces 1 se relaciona con 1. Pues 2 al cubo es 8, pero no hay 8, entonces no puedo relacionar. 3 al cubo es 27 y acá está. Entonces el dominio, la función solamente está formado por 1, 1 y 3,27. Acá está 1, 1 y 3,27. Esto me dice, acá me dice que la función, de nuevo voy a repetir, la función está formada por los x, y tal que pertenecen a por b. Ya saben, a por b es 1, 1, 1, 27, 1, 16, 2, 1, 2, 27, 2, 16, 3, 1, 3, 27, 3, 16. Pero a mí me piden solamente los pares donde y es igual a x al cubo. O sea, las segundas componentes y son estas, acuérdate, es igual a la primera al cubo. Entonces yo comienzo, 1 al cubo es 1, acá está, se relaciona con 1. 2 al cubo es 8, no hay 8, no se relaciona. 3 al cubo es 27, entonces solamente la función va a ser 1, 1 y 3, 27, que acá está. Cumplen las condiciones. Entonces el dominio está formado por 1 y 3. Si me piden el rango, estaría formado por 1 y 27. ¿Está bien? Eso es el dominio y rango. Ahora,
¿Cómo se halla el rango de una función? Ya hemos hecho el dominio, acuérdate que el dominio está formado por las x. El rango, para determinar el rango existen varios métodos, ¿ya? Los más conocidos son cuando tenemos una función donde su dominio no presenta rango, se despeja x en función de y. Entonces voy a despejar x en función de y. Cuando tenemos un intervalo como dominio, usamos las desigualdades. Entonces vamos a ver. Hay varios métodos, como ya le dije. Uno de los métodos es cuando tenemos una función de su dominio no presenta rango, se despeja x en función de y. Mira, voy a despejar x en función de y. Y cuando tenemos un intervalo como dominio, usamos las desigualdades. Las próximas clases yo voy a enseñar otro método también. A ver, mira, dice, para la función g de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 2. Hay el rango. Entonces, el rango